Hola inversionistas, un placer estar con ustedes. Les deseo que tengan un excelente día. En este video te traigo 3 super compras de primer nivel sin pensarlo que acabo de hacer para mi cartera de jubilación. Quédate hasta el final de este video porque estaremos analizando las mejores compañías que podemos comprar para toda la vida. La última compañía tiene un super crecimiento. Mi nombre es Luis. En este canal comparto contenido 2 veces por semana con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Aquí hablo sobre las mejores oportunidades para invertir en la bolsa, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. La compañía número 3 que vamos a estar analizando en este video es Amazon, símbolo ticket AMZN. Actualmente tiene un precio de $116.60 por acción. El día de hoy tuvo un crecimiento de $2.28, que equivale más o menos al 2% de crecimiento. Esta compañía tiene un beta de 1.24 a 5 años. Si analizamos las estadísticas de esta compañía, nos damos cuenta que tiene un market cap de 1.11 trillones de dólares, un enterprise value de 1.16 trillones de dólares, un trailing P de 52.85, un forward P de 66.23, un PE ratio a 5 años de 4.13, un price to sales de 2.36, un price to book de 8.32. Esta compañía tiene un total de efectivo de 66.38 billones de dólares y tiene una deuda total de 147 billones de dólares. En el año 2018 generó ventas por 232.887 millones de dólares. En el año 2019 generó ventas por 280.522 millones de dólares. En el año 2020 generó ventas por 386.064 millones de dólares. En el año 2021 generó ventas por 469.822 millones de dólares y en los últimos 12 meses ha generado ventas por 477.748 millones de dólares. En el año 2018 generó una utilidad de 10.073 millones de dólares. En el año 2019 generó una utilidad de 11.588 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad de 21.331 millones de dólares. En el año 2021 generó una utilidad de 33.364 millones de dólares y en los últimos 12 meses ha generado una utilidad de 21.413 millones de dólares. Para este año 2022, de 44 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere $0.74 de beneficio por acción en promedio y el más bajito espera ser menos 0.19, el más alto espera 1.71. Para el año 2023, el año que viene, de 47 analistas esperan que esté generando $2.67 de beneficio por acción en promedio. El más bajito espera 1.06 y el más alto espera 4.59. En cuanto al crecimiento en ventas para este año 2022, de 49 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un crecimiento del 11.6% y para el año 2023, de los mismos 49 analistas, esperan que tenga un crecimiento de el 16.7%. Si vemos el gráfico de este año, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido una caída de un 36.49%. Si vemos el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento de 138.47%. Para los próximos 12 meses, de 51 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $107. Actualmente tiene un valor de 116.73. El promedio espera que tenga un valor de $174.91 por acción. Y el más alto espera que tenga un valor de $232.75 por acción. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. La compañía número 2 que vamos a estar analizando es Enterprise Products Partners, símbolo ticket EPD.
Esta compañía tiene actualmente un precio de 24.43 y el día de hoy ha tenido un crecimiento de 0.82 dólares, que equivale a un 3.52% de crecimiento. Esta compañía tiene un beta de 5 años, 1.12, y nos paga 1.86 dólares por cada acción que tenemos, que esto equivale a un excelentísimo 7.75%. Si checamos lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que esta compañía tiene un market cap de 53.70 billones de dólares, tiene un enterprise value de 82.99, tiene un trading P de 11.84, un forward P de 10.35, un PE ratio a 5 años de 15.45, un price to sales de 1.21 y un price to book de 2.10. Si vamos a su balance sheet, nos damos cuenta que tiene 231 millones de dólares en cash y tiene una deuda total de 29.92 billones de dólares. En el año 2018 generó ventas por 36.534 millones de dólares. En el año 2019 generó ventas por 32.789 millones de dólares. En el año 2020 generó ventas por 27.199 millones de dólares. En el año 2021 generó ventas por 40.806 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado ventas por 44.659 millones de dólares. En el año 2018 generó una utilidad de 4.172 millones de dólares. En el año 2019 generó una utilidad de 4.591 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad de 3.775 millones de dólares. Y en el año 2021 generó una utilidad de 4.637 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado una utilidad de 4.592 millones de dólares. Para este año 2022, de 20 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 2.42 en promedio. El más bajito espera 2.24 y el más alto espera 2.8. Para el año 2023, de 20 analistas, igual esperan que genere 2.55 dólares por acción de beneficio en promedio y el más bajito 2.26, el más alto 3 dólares por acción. En cuanto al crecimiento en lo que son sus ventas para este año 2022, de 8 analistas esperan que tenga un crecimiento del 22.6% y para el año 2023 que tenga un crecimiento del 0.4%. Si observamos el gráfico del último año, esta compañía ha tenido un decrecimiento del 0.2%. Si observamos el gráfico de 5 años, esta compañía ha tenido un decrecimiento del 10.35%. Para los próximos 12 meses, de 22 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 27.9 dólares cada acción. Actualmente tiene un precio de 24.42. El más alto espera que tenga un precio de 33 dólares y el promedio espera que tenga un precio de 30.86 dólares cada acción. La compañía número 1 que vamos a estar analizando es Mastercard, símbolo ticket MA. Actualmente tiene un precio de 323.67 dólares cuando estoy grabando este video. El día de hoy ha ganado unos 3.8, casi 4 dólares por cada acción, que equivale a un crecimiento del 1.2%. Esta compañía tiene un beta a 5 años de 1.03 y nos paga 1.96 dólares por cada acción que tengamos en dividendos, que equivalen al 0.61%. Mastercard es una compañía que tiene un market cap de 309.53 billones de dólares, tiene un enterprise value de 316.85 billones de dólares, tiene un trailing P de 33.12, un forward P de 30.67, un PE ratio a 5 años de 1.41, un price to sales de 15.8, un price to book de 44.01. Si nos vamos a lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total cash de 7.33 billones de dólares y tiene una deuda total de 14.65 billones de dólares. Esta compañía generó ventas en el año 2018 por 14.950 millones de dólares, en el año 2019 por 16.883 millones de dólares,
en el año 2020 por 15.301 millones de dólares, en el año 2021 por 18.884 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado ventas por 19.896 millones de dólares. Esta compañía generó una utilidad neta en el año 2018 por 5.859 millones de dólares, en el año 2019 de 8.118 millones de dólares, en el año 2020 de 6.411 millones de dólares, en el año 2021 de 8.687 millones de dólares, en los últimos 12 meses de 9.490 millones de dólares. Para este año 2022, esta compañía de 22 analistas esperan que genere 10.55 dólares de beneficio por acción en promedio. El más bajito espera 10.27 y el más alto 10.89 dólares por acción. Para el año 2023, el año que viene, de 35 analistas esperan que genere 12.7 dólares por acción en promedio. El más bajito espera 11.9 y el más alto espera 13.38 dólares por acción. En cuanto al crecimiento en ventas para este año 2022, de 36 analistas esperan que tenga un crecimiento del 17.3% y para el año 2023 que tenga un crecimiento del 17.10%. Si observamos el gráfico del último año, esta compañía nos damos cuenta que ha tenido una caída del 14.88%. Si nos vamos al gráfico de 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento de 165.29%. Para los próximos 12 meses, de 36 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 298 dólares. Actualmente tiene un precio de 324.21. El promedio espera que tenga un valor de 426.28 y el más alto espera que tenga un valor de 472 dólares cada acción. Por aquí te dejo otro video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta en GBM Plus, usa este código antes de depositar para que te ganes tu primera acción totalmente gratis. Déjame tus comentarios sobre este video y sugerencias sobre qué otro tema te gustaría que estuviera hablando. Si te gustó este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un abrazo, adiós.